Buenos días, bueno, a todos, a todas. Gracias por estar aquí, antes que nada. Y bien, como decía Rafa, en nuestra secretaría, el empleo, solemos dar, aparte de hacer el seguimiento que, como sabéis, hacemos diariamente a toda la situación y al diálogo social y a las diferentes, digamos, circunstancias que se van produciendo, queremos semestralmente dar una visión global de cómo se va produciendo la evolución en el empleo en España, puesto que evidentemente es una de las cuestiones más importantes y que más interesan, como dicen las encuestas del CIS y todo eso, hoy por hoy es una de las mayores preocupaciones de la población española y, bueno, evidentemente sí es una preocupación porque, desde luego, la situación del empleo en España está claro que se percibe para toda la ciudadanía como un verdadero problema, es decir, tenemos un problema y si os hemos convocado hoy aquí a esta rueda de prensa, entre otras cosas, es para desmentir un poco la imagen triunfalista que hace unos cuantos de días, cuando se publicaron los datos de la EPA, dio el Gobierno acuñando una frase que, desde luego, no hay más remedio que desmentirla, puesto que las cifras dejan bien en evidencia que no es así. Pues bien, el Gobierno vino a decir que se habían recuperado los niveles de empleo de antes de la crisis. Esto, con datos de la propia EPA, que son datos que publica el Gobierno, es efectivamente claro que no es así. Es decir, tenemos 1.700.000 empleados menos que antes de la crisis y tenemos 1.800.000 desempleados más. Es decir, ni mucho menos se han recuperado los niveles de antes de la crisis, está claro, pero lo que sí es cierto es que la situación del desempleo es mucho peor que antes de la crisis. Es decir, el desempleo no ha mejorado en estos años, sino que más bien todo lo contrario, se está creando en España un verdadero problema de desempleo estructural, puesto que de los 3.470.000 desempleados que hay en nuestro país, la mitad, casi 2 millones de desempleados, llevan más de un año buscando empleo, pero el 36,3%, es decir, un porcentaje que va creciendo hasta hace poco, en nuestro anterior informe eran el 25%, nos encontramos ya con el 36,3% de desempleados, que llevan más de 2 años buscando empleo. Esto estamos hablando de un paro de muy larga duración, de la antesala al abandono de la búsqueda de empleo, y así nos lo confirman los datos, es decir, se han perdido, la población activa sigue bajando, también ese es uno de los motivos por los cuales baja la cifra del desempleo, se han perdido hasta 1.900.000 activos de menos de 35 años en los últimos 6 años. Es decir, el drama del empleo juvenil está ahí, tenemos la tasa de desempleo, una de las tasas de desempleo juveniles más altas de Europa, y bueno, y todo eso con una situación que para nosotros realmente resulta alarmante, puesto que no se puede hablar de recuperación de nuestro país, no se puede hablar de superación de la crisis, cuando las políticas que se pusieron en marcha para combatir esa crisis siguen hoy vigentes, las políticas de austeridad, las políticas de recorte, que han recortado la protección por desempleo en España hasta en 23 puntos respecto a 2010. Actualmente la mitad de los desempleados de este país no tiene protección por desempleo. Y es ese el foco en el que nosotros queremos poner la atención desde UGT. Estamos cansados de decirle al Gobierno que no solo con la creación de empleo se va a superar la situación actual de pobreza y de desprotección que tiene el desempleo en nuestro país. Un desempleo que se está haciendo fijo, que está desanimando ya a los que están en búsqueda de empleo, que están abandonando a la población activa, y es por eso, insisto, por lo que bajan las cifras del paro. Esa es la gran preocupación que debería de tener el Gobierno. Eso es lo que desde UGT reiteradamente le hemos propuesto al Gobierno, que es necesario un plan de choque por el empleo, que cree empleo de calidad, que es necesario aumentar la protección por desempleo, y aunque hay mesas abiertas de diálogo social, ni se ha conseguido todavía que se revierta ni una de las reformas que hizo el Gobierno en la época de los recortes. Es decir, podemos decir que España está hoy por hoy todavía, a nivel de los trabajadores, por supuesto,
al borde del rescate por Europa, porque todas las políticas de recorte y toda la protección por desempleo y toda la política social que se recortó sigue recortada. No se ha recuperado nada cuando estamos ya en el cuarto año que se prevé un crecimiento positivo del PIB. Esa situación es intolerable y se está acrecentando la desigualdad y la pobreza. Somos el tercer país detrás de Grecia y Rumanía en trabajadores pobres. Hay un 14,1% de trabajadores pobres, cuando además la mitad de los desempleados de este país están en riesgo de pobreza y exclusión social. Todo esto son unas cifras, insisto, que son las que hay que destacar, es decir, ni el empleo en cifra se ha recuperado a niveles de antes de la crisis, sino lo que ha hecho durante estos años de reforma laboral, de política de recorte, de recortes de las políticas sociales cuantiosos, muy cuantiosos, es deteriorarse la situación de los trabajadores y de los desempleados de este país y, por supuesto, mucho más gravemente de los colectivos más desfavorecidos, como son las mujeres, los jóvenes y los mayores de 55 años. Por tanto, insisto, la solución para UGT pasa por ese diálogo social que, aunque está abierto, hay una mesa incluso que se llama de Plan de Choque por el Empleo, todavía no ha producido ningún resultado. También hay otra mesa abierta para la calidad en el empleo, donde se debería de abordar la modificación de esa norma dañina como es la reforma laboral responsable de la situación que tenemos. Y ninguna de esas mesas ha producido ningún resultado hasta ahora, más bien al contrario. Estamos cansados también de decirle al Gobierno que la protección por desempleo no puede estar como está, es decir, no puede haber más de 500.000 de familias de este país que no tengan ningún tipo de ingreso, y eso es directamente responsabilidad del recorte en prestaciones por desempleo que hizo este Gobierno. Le hemos dicho recientemente al Gobierno que, dadas las sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que no tiene competencias para gestionar el PAE, como ya le dijo mismamente el Tribunal Constitucional en verano que no podía gestionar el Prepara, que esas dos prestaciones UGT le ha propuesto que se conviertan en protección por desempleo. Como sabéis, eran ayudas complementarias que tenían carácter temporal y que gestionaban, de alguna manera, el Gobierno en colaboración con las comunidades. Pues bien, que se conviertan el PAE y el Prepara en protección, en prestaciones por desempleo, para que se incremente de una vez esa protección por desempleo que no puede dejar, insisto, a la mitad de los desempleados sin ingresos en este país. Y es que las consecuencias, lo estáis viendo, están afectando a todo el mercado de trabajo, el empleo en España. Está siendo muy dañino para muchos otros sectores, como es el de las pensiones. Directamente de la crisis del empleo se deriva la crisis del sistema de pensiones. Ahí está el déficit y esa es la prueba más palpable, más patente de que el empleo que se crea no está sirviendo para recuperar la caja de la seguridad social, porque la altísima precariedad hace que esas cotizaciones tan bajas no alcancen ni siquiera a cambiar la tendencia de déficit creciente que hasta ahora mismo tiene la seguridad social. Y muy bien, por concluir un poco, esa es la situación en la que estamos actualmente en UGT, en el que una mesa del diálogo social de pensiones que se cerró, va a ser ahora casi un año, sin ningún tipo de justificación, porque fijaros si hay problemas y hay cuestiones con las pensiones en España, y sin embargo no hay abierto un diálogo social. Dos mesas abiertas en materia de empleo, como digo, que no han producido ningún resultado ni en el aumento de la protección de los desempleados, ni tampoco en el cambiar una reforma laboral que, insisto, es dañina y crea precariedad que sigue creciendo, a diferencia que en otros países europeos, en España sigue creciendo la temporalidad y la precariedad. Y, por tanto, lo único que a una organización como UGT, a un sindicato de clase, le queda ante toda esta situación de falta de diálogo, de falta de consenso, falta de propuestas, falta de medidas. El Pacto de Toledo lleva funcionando más de un año sin que el Gobierno haya planteado todavía ni una sola propuesta de solución al sistema de pensiones. Pues es por eso que estamos inmersos en campañas de movilizaciones. Como sabéis, tenemos nuestra campaña de movilización, el lazo marrón,
contra la subida del sistema de pensiones y contra la situación actual del sistema de pensiones, y tenemos movilizaciones, tenemos convocada una medida muy potente, que es la huelga del 8 de marzo, donde también hay que poner el acento en esa situación de precariedad extrema, que ya la recuperación del empleo de la que hablaba la ministra el otro día vuelve a golpear doblemente a las mujeres, porque empieza a agrandarse aún más el desempleo en las mujeres y la brecha salarial, que sigue instalada en unos niveles insoportables. Así que ese es el futuro, digamos, de UGT. Por supuesto, en los próximos meses, por supuesto que estamos abiertos a toda la negociación posible, pero pasa ya más de un año y medio en que estamos proponiendo constantemente, tenéis informes nuestros de todas las materias relativas al empleo, planes de empleo, en materia de pensiones, en todas las materias que nos atañen, hemos sido muy propositivos en todos los ámbitos, las conocéis más que sobradamente, y sin embargo no hay ninguna respuesta hasta el momento. Por tanto, no nos queda más que la movilización, y es en eso en lo que actualmente está inmersa nuestra organización, ahora y en el futuro inmediato. Pues bien, paso a haceros un breve repaso de la presentación. Creo que voy a usar esto, porque sí, va a ser más fácil dándole a la flechita, de los datos que más o menos os he ido diciendo. Aquí tenéis, bueno, tenéis el informe, tenéis un resumen ejecutivo que es un compendio bastante bueno de todas las cuestiones que os planteamos. Efectivamente, aunque es casi una conclusión, es el origen del informe, es decir, cuarto año consecutivo de crecimiento económico, se prevé este año un crecimiento económico, y sin embargo el Gobierno no plantea ninguna medida que haga que se reviertan esas políticas de recorte. No hay justificación para que se sigan manteniendo todas las políticas de recorte que se implementaron en la época del rescate, del posible rescate por Europa. Es decir, no hay ninguna justificación para que esto ocurra, ¿no? Se crea muchísimo empleo, cierto es, pero esta además es una característica que siempre ha tenido nuestro mercado de trabajo, es decir, ni siquiera es una cuestión ahora, digamos, que tenga algo que ver con la política del Gobierno, con una circunstancia económica. Siempre nuestro mercado laboral, como siempre, ha sido muy estacional y muy temporal. La temporalidad en España ha sido siempre muy, muy elevada. Siempre se ha creado mucho empleo, por tanto, eso casi no debería de ser una noticia en los medios. Lo que sí que actualmente hay mucha más rotación, porque hay empleos de muy, muy corta duración. En concreto, los empleos de menos de 7 días alcanzan hasta más del 25% de los empleos que se crean. Como os decía, hay 1,7 millones menos de empleos que antes de la crisis y 1,8 millones de desempleados más, que es realmente la cifra preocupante y que debería de acuciar al Gobierno, y desde luego que no permite en ningún caso justificar que se hable de recuperación de las cifras de empleo de antes de la crisis, porque es que hay 1,8 millones de desempleados más. Es decir, es una cifra que no admite un margen de error. No hablamos de 100.000 ni 50.000, son casi 2 millones más de desempleados. Como os decía, la tasa de temporalidad no para de crecer, nos aleja muchísimo de Europa. Hay 4,8 puntos más que antes de 2013, que a inicios, de 2013, hemos estado siempre en niveles de como mínimo 11, entre 11 puntos de media con los países del entorno europeo, y la tasa sigue creciendo, lo cual desde luego es un indicativo de la mala calidad del empleo que se crea en España. Aquí la tenéis desglosada por edades y por sexo. Y, bueno, la precariedad es muy generalizada, es decir, desde la reforma del 2012, lo que sí que hemos visto es que el trabajo a tiempo parcial, es decir, esa tasa de parcialidad, sobre todo lo que esconde es fraude, porque hay un altísimo porcentaje de una parcialidad involuntaria, es decir, te obligan a trabajar con un contrato parcial. Todos lo sabemos, recientemente hemos denunciado el fraude que hay con las horas extras, pero te obligan a trabajar a jornada completa. Por eso,
como decimos, el tiempo parcial involuntario, forzado, ponemos involuntario de manera elegante, pero digamos que es forzoso, sería quizá el término más adecuado, es hasta del 57,3%. Aquí tenéis desglosado de tiempo parcial y a tiempo indefinido que el contrato, es decir, el trabajo a tiempo indefinido también se ha precarizado en España, lo hemos denunciado ya en varias ocasiones. Se siguen destruyendo anualmente 650.000 empleos indefinidos que se cambian por trabajo precario, es decir, sigue precarizándose todo el empleo, incluso el empleo indefinido. Hoy por hoy, tener un contrato indefinido o de los que se considera indefinido dentro de las estadísticas no es garantía de estabilidad, puesto que hay una figura, como es el contrato de apoyo a emprendedores, que figura en las estadísticas como un contrato indefinido, pero que sin embargo lo que es un contrato que si se mantiene durante un año no tiene ningún tipo de indemnización, es decir, es indemnización cero, es despido libre, que es una especie de sueño cumplido de la patronal. Sin embargo, las estadísticas de empleo aparece como una contratación indefinida cuando más del 60% de esos contratos no superan el año. Fijaros que ya la propia estadística que ofrece el gobierno fomenta de esa manera el fraude en los datos, el fraude generalizado que existe en las empresas. Hay una permisividad elevadísima y eso ha hecho que desde UGT hemos pedido al Gobierno en reiteradas ocasiones que elimine ese tipo de contrato porque es muy fraudulento, y esto hablamos con los datos en la mano del propio Ministerio, es decir, no son unos datos de UGT, son todos datos de EPA y del paro. Pues aquí lo tenéis, solo 9 de cada 100 contratos que se firman son indefinidos y fijaros, de estos 9 contratos, casi el 13% de esos 9 contratos son también de apoyo a emprendedores, es decir, tampoco son realmente indefinidos, ¿no? Aquí tenéis un gráfico donde veis claramente la composición del empleo, lo que es indefinido es prácticamente nada. Hay todavía indefinido, fijaros, estas figuras esto ni siquiera existía, prácticamente no tenía participación antes el indefinido a tiempo parcial, aquí tenéis. Y, como os decía, los contratos de menos de 7 días pues se han disparado, es decir, hace unos años más del 25% de contratos de menos de una semana. Esto indica una altísima rotación en el mercado de trabajo y, desde luego, un fraude generalizado, porque ¿por qué se hacen contratos de menos de 7 días? Imaginar solo por un momento cuál es la indemnización que tiene un contrato por 7 días, solo pensarlo, si ya pensamos en el salario, con perdón de la expresión, dan ganas de llorar. Imagina lo que es la indemnización de un contrato de menos de 7 días. Ahí está el foco del fraude. Aquí tenéis los datos como os decía antes, del contrato de apoyo a emprendedores. Está ya casi en el 13% y sigue creciendo. Es el contrato que más crece entre los contratos de tipo indefinido. Hemos, como digo, insistido con el Ministerio en que incluso lo saque de la estadística, pero desde luego aquí sigue, no hemos tenido éxito, ni siquiera hemos tenido respuesta, y ya os digo que desde que yo estoy en la Secretaría, ha sido una de las denuncias más constantes que le hemos presentado al Ministerio. Y, en definitiva, lo que decía, es intolerable la situación que tenemos. No sé cómo el Gobierno puede justificar que crezca el PIB, pero sigue creciendo la pobreza en España. Crece el PIB y crece la pobreza. Desde luego el Gobierno no tiene justificación para estos datos y no puede hacer triunfalismo ni alarde de ningún dato del mercado laboral, del empleo en España, porque es evidentemente un fracaso de las políticas de empleo. Y, desde luego, si sabemos que además esa pobreza está acompañada de una gran desprotección, de una falta de ayudas sociales y de una gran desprotección de los desempleados, evidentemente eso dibuja una sociedad que, desde luego, no es la que quiere un sindicato de clase como UGT. Aquí lo tenéis. Es verdad que se ha reducido en cifras globales la tasa de desempleo, pero, por ejemplo, la tasa de actividad ha supuesto que 1,9 millones de jóvenes de activos menos de 35 años han abandonado el mercado de trabajo. 1,9 millones
de menos de 35 años, fijaros. Antes se accedía al empleo, yo accedí al empleo con 18 años y ya estamos hablando de hasta 35 años que abandonan, que ya son inactivos en nuestro mercado de trabajo. Evidentemente, eso lleva unas connotaciones añadidas en una pérdida del talento y de la formación de estas nuevas generaciones de trabajadores en España, que también hacen ver que la calidad del empleo que se crea, desde luego, no responde a las expectativas de las generaciones muy formadas que están dando el sistema educativo actualmente en nuestro país. Aquí tenéis la evolución de la actividad, veis la diferenciación tan elevada. Fijaros también aquí, yo quiero destacar, no lo hemos metido en la presentación porque haremos también un informe específico. Como sabéis, tenemos nuestro plan de mayores desempleados de 55 años, pero si veis cómo ha crecido la tasa de actividad también en los mayores de 55, que próximos a la jubilación, desde luego deberían estar empleados, no desempleados, ¿no? Como decía, persiste, crece además el desempleo estructural. Os hablo de memoria, pero en el anterior informe hablábamos de un entorno del 27%, yo creo que estamos en el 36,3% de desempleados que llevan más de 2 años buscando empleo. Hay un problema estructural y es ahí donde el Gobierno les recriminamos que no actúa, no hay ni una sola política activa que se dirija ahí. Y además, encima de ese 36,3%, más de la mitad no tienen ningún tipo de prestación por desempleo. Es un verdadero drama para las familias, como veréis ahora el dato, aquí lo tenéis. Hay 1,2 millones de hogares con todos sus miembros en desempleo y 585.000 familias que no tienen ninguna renta. Y además, claramente, y ahí es donde también recriminamos el triunfalismo, son 768.000 hogares más con todos sus miembros en paro que antes de la crisis y 205.000 hogares más que no tienen ningún ingreso, casi la mitad más que antes de la crisis. Por tanto, evidentemente no cabe ningún triunfalismo en estos datos. Y lo que os dije también en un comienzo, es decir, es que el recorte que el Gobierno ha metido en las políticas de protección es tan tremendo, es un recorte en cifras, es contable, hay 2.250 millones menos que se han perdido en presupuesto en global y además hay 23 puntos que se han perdido desde enero de 2010, situando la tasa, como sabéis, o sea, estaba casi en el 80% de cobertura a los desempleados, estamos hablando del 57%, oscila 54, 56, 55, dependiendo del mes, pero está en torno a la mitad. ¿Esto a qué obedece? Pues una regla que puso este Gobierno que nunca antes había existido y que nos parece tremendamente injusta y que lo hemos denunciado en repetidas ocasiones, y es que en España existe un Estado de Derecho que quiere decir que cada trabajador, cada pensionista, cada cotizante genera sus propios derechos por la actividad laboral que desarrolla. Esto ha sido así hasta que el Gobierno, en 2012, metió una cuestión que, si os la comento igual, no os suena o no os parece tan agresiva, como es la consideración de rentas familiares. Hoy por hoy todo el sistema de protección que está incluido en las políticas sociales tiene la consideración de rentas familiares y sea cual sea la protección a la que se tenga derecho, si hay un familiar, cónyuge, hijo o alguien con el que se conviva en la unidad familiar que percibe renta, puedes perder esa protección, bien sea por desempleo, bien sea una pensión, bien sea de otro tipo de protección, porque hoy por hoy en la ley los desempleados han perdido muchísimos derechos con este Gobierno, prácticamente, lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, prácticamente con las reformas que hizo el Gobierno de toda la protección, de todo el sistema de protección, no tienen derecho. Y es que ni siquiera se puede hablar de derechos individuales, ya que se pierden las prestaciones por una cuestión de rentas, de consideración de rentas familiares, algo que nos parece una injusticia total,
Hay muchísimos ejemplos en todos los programas de PAE, Prepara, todos los programas asistenciales. Es necesario para tener derecho el tener cargas familiares, lo cual deja a todo el resto de desempleados o de personas que no tienen ingresos sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de salida. Pues bien, esa es la regla. Fijaros qué regla tan sencilla y fijaros cómo solamente con una regla la protección por desempleo se ha desplomado hasta en 23 puntos, lo cual es verdaderamente algo que debería de tratarse de catástrofe. Por supuesto, vamos a pasar rápido por los salarios porque, bueno, es evidente, lo hemos denunciado hasta la saciedad, los salarios, la reforma laboral, sobre todo lo que ha conllevado es un recorte, un salarial sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Eso ha conllevado un recorte de cotizaciones, de también ingresos de todo tipo en la caja de la Seguridad Social, incluso por las prestaciones por desempleo. A menos salario, menos cotizaciones, menos protección por desempleo, menos se ingresa por protección por desempleo en la Seguridad Social. Es toda una rueda perversa que lo que hace es que realmente el sistema de protección social en España se desplome. Cuando, fijaros, recientemente el lunes se presentó el informe de la OCDE aquí en España, y no del entorno europeo, de la OCDE, que sabéis que es un entorno mucho más amplio de países. España es uno de los países de la OCDE donde menos compensación hay a las rentas bajas. Nuestro sistema de protección prácticamente no tiene ningún tipo de compensación para rentas y pensiones bajas. Somos de los últimos de toda la Unión Europea. Y esto con un panorama donde los salarios, como veis, se han desplomado, crea un panorama, la verdad es que de una sociedad que está casi abocada, como digo, a una extensión generalizada de la pobreza. Como decía Rafa en un principio, la reforma laboral es la gran culpable de todo esto. Prácticamente se ha hecho esta reforma laboral para incentivar el fraude en la contratación, para desregular el mercado de trabajo, de forma que ese fraude generalizado en la contratación produzca temporalidad, estacionalidad en el empleo, finalmente mucha precariedad, que unido a la desprotección, desde luego es el caballo de batalla que desde UGT queremos que se revierta. Está en cifras, es decir, sigue creciendo. Yo recuerdo que en el anterior informe las rentas empresariales el año pasado, no el anterior, hace dos informes, hace un año, las rentas empresariales habían crecido hasta 4.000 millones, ya vamos por un 50% más, 5.900 millones. Han crecido las rentas empresariales mientras siguen desplomándose los salarios en España, es decir, no se ha visto ningún tipo de recuperación salarial hasta el momento, y además con una agravante, y es que los salarios bajos son los que más siguen bajando todavía, es decir, el 10% de los salarios muy bajos todavía siguen bajando más. Bueno, aquí tenemos nuestra parte propositiva, que la conocéis, en cuanto a la recuperación de salarios en convenio, es decir, al menos 1.000 euros en convenio, lo conocéis. Y después un apartado que está dedicado a toda la situación de la mujer, que por resumir y ir ya un poco rápido, es decir, la brecha no cesa. La recuperación del empleo hay que denunciar que lleva un doble golpe para la mujer, es decir, se está recuperando mayormente en términos masculinos el empleo. Es decir, está descendiendo paulativamente la recuperación del empleo femenino. Y bueno, el resultado, pues lo que os decía en un principio, es decir, las tasas de pobreza que son alarmantes. Fijaros, los menores de 16 años, ¿qué política actúa sobre eso? No hay ni una, no hay ninguna política que actúe sobre eso. Un menor de 16 años que tiene una tasa de pobreza hoy de casi el 30%. Es decir, esto nos está hablando de esa cantidad de hogares que no tienen ningún tipo de ingreso, que tienen todos sus miembros en desempleo, que además hay esa tasa de protección por desempleo que deja a la mitad fuera, en fin, la figura además del trabajador pobre, que es fruto de esta crisis y de esta reforma laboral del Gobierno, que en tanto no se revierta no se va a poder superar. Y evidentemente el mayor titular que habría que dar frente al triunfalismo del Gobierno es que por mucho que suba el PIB, por mucho empleo que dicen que se crea, evidentemente si sigue creciendo la pobreza,
lo están haciendo muy mal, casi no hay que decir nada más. Y bueno, por mi parte, daros las gracias, porque ya me enrollo demasiado. Y tenéis a vuestra disposición, bueno, aquí están todas las propuestas, tenéis un compendio de todas las propuestas, de todos los datos con el informe, y bueno, pues quedo a vuestra disposición lo que me queráis preguntar.